Yo le invito a que abramos nuestras Biblias en el capítulo 5 de Hebreos. Hebreos, capítulo 5, verso 11. Vamos a buscar el verso 11, ¿ok? Vamos a estar estudiando todo lo que resta del capítulo 5. Son 4 versos y vamos a estudiar los 8 primeros versos del capítulo 6 también. Hebreos 5, verso 11. Bueno, el tema de la predicación de hoy, yo la he titulado No te alejes, no te alejes. Rechazar a Cristo lleva a la desesperanza. Lleva a la desesperanza. Amados, la esperanza no se consigue fácilmente en estos días. No se consigue fácilmente. El creer que hay un futuro para ti agradable no se consigue fácilmente. Y no dura mucho tiempo esta esperanza si está basada únicamente en las circunstancias. Es por eso que cuando las cosas están yendo bien en nuestras vidas, la esperanza surge, sueños se empiezan a activar, aumenta en intensidad y se mantiene. Pero cuando llegan los tiempos difíciles, nuestra sensación de esperanza disminuye y algunas veces desaparece. Por eso, yo te invito a que nuestra esperanza esté en el Dios vivo y eterno. Yo te invito en esta mañana a que nuestra esperanza no la situemos en las circunstancias. Que las circunstancias no sean lo que alimente nuestra esperanza de que hay un futuro agradable y prometedor para cada uno de nosotros. Porque ahorita tú y yo podemos tener buena circunstancia o tal vez adversa circunstancia. Pero independientemente de nuestras circunstancias, Dios es vivo, es un Dios vivo. Él no murió en la cruz, es eterno y es estable para nosotros. Entonces, si nuestra esperanza la fundamentamos en el conocimiento de un Dios bueno, vivo y eterno, podremos tener una esperanza que no desaparezca. Perdura esta esperanza en Cristo porque está basada en el Señor. Es la esperanza que perdura. Es la esperanza que realmente nos va a llevar a salir adelante pese a cualquier circunstancia. Aquellos que se alejan de su devoción a Cristo por las dificultades de la vida, por los problemas de la vida, aquellos que se alejan de sus compromisos con Cristo cuando las cosas no van bien, o necesitan crecer espiritualmente, o nunca realmente han experimentado la salvación que es en Cristo Jesús. Y en el libro de Hebreos, en este capítulo 5, verso 11 en adelante y el capítulo 6, el escritor de Hebreos hace un énfasis en el crecimiento espiritual. Y el tema de la madurez espiritual es abordada. Y el autor de Hebreos sostiene que a estas alturas sus lectores debían de haber estado mucho más maduros en la fe de lo que están demostrando hoy. Eran creyentes en persecución, en circunstancias adversas, que estaban considerando alejarse de Cristo, estaban considerando no ser tan apasionados por Cristo, tan comprometidos con Cristo, porque la cosa estaba dura. Vamos a leer verso 11 en adelante, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. ¿Cuál es el problema mayor con nosotros los hombres? Es que somos tardos para oír, somos rápidos para hablar, somos rápidos para irarnos, somos rápidos para reaccionar de acuerdo a nuestro criterio, pero somos tardos para oír. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido.
Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces hay un alimento sólido, hay una bendición que trae ese alimento sólido. Y en esta ocasión estos creyentes no la podían recibir porque el alimento que ellos solamente podían digerir es leche. Yo no le puedo dar a Alegra mi chuleta del 7 que me gusta comerme con un chorizo asado ahí en el asador. No, ¿por qué? Porque ella es bebé, es niña y se va a atragantar. Ella necesita su leche deslactosada para que no le dé reflujo. Y en la vida cristiana, amados, tú y yo debemos tener como objetivo el madurar en nuestra fe, el crecer en nuestra fe. Escucha bien, cuando nuestro objetivo es ese, es parecernos cada vez más a Cristo. Escucha bien, Él se va a encargar de proveer el momento, de proveer las herramientas, de proveer la experiencia espiritual, de proveer la revelación por medio de su palabra, de proveer la instrucción, de proveer el bálsamo para salir adelante. Y nos vamos a sorprender cuando nuestro objetivo sea crecer espiritualmente. Nos vamos a sorprender cómo Él nos fortalece. Nos vamos a sorprender cuando seamos cristianos, que en medio de la circunstancia no perdemos la cabeza. Nuestro enfoque está en parecernos a Cristo. Nos vamos a sorprender cómo la presencia de Dios nos envuelve en medio del problema familiar, en medio del problema económico. En lugar de renegar y de alejarnos de nuestros compromisos con Dios, nos vamos a sorprender si tú y yo tenemos como enfoque madurar en la fe, no renegar de la fe. Y nos vamos a sorprender cómo Él fortalece nuestra vida. La presencia nos inunda y nos impulsa a seguir adelante. Que sea nuestro objetivo en este tiempo madurar en Cristo, madurar en nuestra fe. Escucha, la madurez comienza con una decisión. Y la decisión de hacer de nuestro crecimiento en Cristo una prioridad. Ahora, aunque somos salvos por la fe, nuestro crecimiento en la fe requiere que estemos involucrados en el proceso. ¿Qué quiere decir con esto? Que necesitamos diligencia. Necesitamos un compromiso fuerte en crecer espiritualmente. Entonces muchos estaban actuando de manera tan inmadura que seguían necesitando ser alimentados solamente con la leche de la palabra de Dios. Y a juicio del autor de Hebreos, debían tener ya la madurez suficiente para enseñar a otros. Es decir, estaban en el kinder espiritual cuando debían de estar ya enseñando a otros. Había llegado el momento de que esos creyentes avanzaran hacia la madurez espiritual. Este es el mensaje urgente que el autor de Hebreos quería dejar en claro a quienes estaban todavía titubeando en su fe. Crezcamos en la fe, iglesia. Yo quiero que hoy el Espíritu Santo nos lleve a enfocarnos en lo que tenemos que hacer. Yo quiero que nos lleve en medio de esta turbulencia como sociedad que estamos viviendo, que nuestro enfoque no se pierda. Y yo quiero exhortarte, iglesia, a crecer en la fe, a madurar lo que tenemos que madurar en el Señor, a ser cristianos realmente fundamentados en Cristo. Porque en las pruebas y en las crisis, el cristiano es como el paquetito de té que se mete a la taza caliente. Sale lo que hay dentro en las crisis. Y me parece que estos tiempos que estamos viviendo, el Señor está levantando una iglesia purificada, una iglesia que realmente ejerce lo que profesa creer, una iglesia con coherencia dentro de la iglesia y fuera de la iglesia.
Por eso hoy debemos de tener una resolución personal como matrimonios, como familias, de madurar en Cristo Jesús, de madurar, de sanar lo que tiene que ser sanado, de limpiar lo que tiene que ser limpiado, de transformar lo que tiene que ser transformado y avanzar. Leamos por favor capítulo 6, verso 1 al 3. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. El autor comenzó esta sección con la frase por tanto, dejando ya los rudimentos. ¿Qué quiere decir esto? Esto hace énfasis en las enseñanzas del capítulo 4 y capítulo 5 que aprendimos los domingos pasados, que Jesús es nuestro sumo sacerdote y se compadece de nosotros. Entonces, por lo tanto, tenemos que avanzar, madurar. No hay algo que nos detenga, porque si Cristo es tan buen sumo sacerdote, qué increíble que la apatía espiritual y la frialdad espiritual nos esté deteniendo cuando hay un Cristo que se compadece de nosotros y nos puede ayudar a salir adelante de esta situación que podamos estar pasando. Entonces, tal decisión no tiene sentido. Conformarse con una fe inmadura, ya sea por apatía espiritual o por temor, sería una decisión desastrosa por parte de cualquier creyente. Es desastroso apartarse de Cristo. Es desastroso dejar tu compromiso por Cristo, con Cristo. Es un desastre. Además, esta decisión no tiene sentido porque tenemos la bondad de Cristo sobre nuestras vidas, su misericordia en cada momento de nuestras vidas. Apartarnos de nuestra confesión de Cristo como nuestro Señor es privar el alma del alimento sólido que ella anhela. Cuando tú privas tu alma de Cristo, tú la estás desnutriendo, tú la estás dejando morir. No debemos ahora malinterpretar, escucha bien, lo que dice el autor en el versículo 1 en cuanto a dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, o avanzando más allá de los principios básicos de la doctrina de Cristo. Esto no quiere decir que debemos de dejar atrás el evangelio en favor de otra serie de creencias. Esto no quiere decir que ya la doctrina fundamental en Cristo ya pasó de moda, entonces vamos a buscar otras creencias más acá espiritualiflásticas y más acá. No, esto no quiere decir eso. ¿Por qué? Porque contradeciría a Pablo en 1 Timoteo 6, verso 3 al 5. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Qué significa piedad? Devoción a Dios, sujeción a Dios. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces no podemos interpretar aquí en Hebreos que nos está diciendo dejando ya los rudimentos primeros de Cristo, la doctrina fundamental en Cristo, vamos avanzando. No, lo que quiere decir es que una vez que alguien que ha puesto su fe en Cristo para salvación, ese creyente debe crecer espiritualmente. Y esta doctrina fundamental, atesorarla,
habla como de indagar, de enhebrar las palabras y sobre todo de vivirlas. Si tú te habías preguntado cuáles son las doctrinas fundamentales que creemos en Renueva, cuáles son las doctrinas fundamentales del cristianismo, aquí está, Hebreos 6, verso 1, 2 y 3. Son 6 doctrinas fundamentales: el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y lo que el escritor de Hebreos está enseñándonos es que el creyente debe de llegar a este punto, no solamente conocer estas doctrinas, sino vivirlas. Él está queriendo enseñar, ya dejen solamente de conocer el rudimento de Cristo, los primeros rudimentos, la primera doctrina. Vívanla, atesórenla, caminen en ella, caminen en estas verdades, caminen. Ahora me encanta porque el escritor de Hebreos, con la palabra vamos, el autor exhortó a sus lectores como un hermano en Cristo. Vamos. Ahora, el escritor de Hebreos era un estimado líder cristiano, reconocido como maestro de la palabra de Dios, pero aquí él se pone y se incluye en esta exhortación. Vamos adelante. Vamos adelante. Y yo quiero decirte esta mañana, iglesia, vamos adelante. Es más, yo te quiero decir desde aquí, vamos adelante. Yo me incluyo. Vamos adelante, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección. Perfección significa madurez, no significa perfección humana. Madurez. Vamos, yo me incluyo. Todo creyente tenemos que ir tras esta madurez. Amén. Ahora el Espíritu Santo enumeró las siguientes 6 verdades elementales del Evangelio como un fundamento para el creyente. Número 1, nos habla del arrepentimiento. Entonces la iglesia debe de conocer la doctrina del arrepentimiento, pero debe de vivirla. Las religiones, ¿qué enseñan? Que las buenas obras salvan. Cualquier religión que me pongas está basada en las obras. Pero el Evangelio habla de que aún nuestras buenas obras son muertas y no tienen el poder para salvarnos. El Evangelio nos enseña que tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado, que tenemos que humillarnos delante de Dios y darle la espalda al pecado. Tenemos que conocer ya esta doctrina y vivirla a diario, el arrepentimiento. Tenemos que ser creyentes que se arrepienten de sus pecados, que no niegan su egoísmo, que no niegan su tibieza. Cuando hay frialdad del corazón, la iglesia se tiene que arrepentir. Tenemos que arrepentirnos, vivir en un constante arrepentimiento. Arrepentirnos por nuestra confianza en nuestra propia justicia. Hay cristianos que, olvídese, ellos nunca pecan. ¿Te arrepentiste, hermano? Sí, allá por el 95, cuando entregué mi vida a Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Y luego se descuidan, de repente le gritan a la señora: ándale, vieja. Hijo, entonces no. La falta de arrepentimiento. Amados, tenemos que entender que el arrepentimiento es una gracia que el Señor nos da. Y si tú y yo queremos madurar en el Señor, tenemos que ser personas que no niegan sus pecados. Tenemos que ser personas que valoran tanto la sangre de Cristo con su arrepentimiento. No podemos decir que valoramos el sacrificio de Cristo si no hay arrepentimiento genuino. Si no nos dolemos por nuestra maldad, por nuestra necedad, por nuestro pecado, nuestras actitudes incorrectas, las palabras que ofenden, que dañan a los demás. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados
Y el creyente que madura y que despega a un nuevo nivel de fe, tiene como convicción esto: que el Espíritu Santo se contrista cuando lo ofendo, que daño el corazón de Dios cuando lo ofendo. El corazón de una persona que está buscando la madurez espiritual se arrepiente no por las consecuencias que vendrán, se arrepiente porque ha dañado el corazón de Dios. El rey Saúl se arrepentía con Samuel porque se le iba a quitar el reino. Y le decía: ora a Dios, a tu Dios, para que me perdone. Porque no estaba arrepentido, tenía remordimiento. Él quería tener el reino todavía. Pero David, cuando pecó, cayó en adulterio, en asesinato. Vemos el Salmo 51 de un pecador reconociendo que necesitaba el perdón de Dios. Sin importarle el reinado, él dice: Señor, ten piedad de mí, purifícame. Tú y yo tenemos que vivir la doctrina del arrepentimiento, de la fe. Nos habla de la fe, no la fe en algo, sino la fe en Dios. Dios estaba en Cristo. La Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él. Entonces, con el arrepentimiento rechazamos la confianza en nosotros mismos y con la fe nos volvemos a Dios. Con la fe nos acercamos a Dios. Con el arrepentimiento le damos la espalda al pecado, pero con la fe reconocemos que hay un galardón para los que buscamos a Dios. Y no es en vano buscar a Dios. Hebreos nos enseña que el que busca a Dios tiene que creer y tener fe que existe y que galardona. Entonces, con el arrepentimiento yo le doy la espalda al mundo, al pecado, y con la fe yo me afianzo en la gracia de Dios. Hoy más que nunca tenemos que tener fe, porque donde quiera se oye pánico y temor. Y en estos días tenemos que vivir en fe, no fe en algo, fe en Dios y en su palabra. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Porque Dios ha depositado fe en nuestras vidas. La doctrina de los bautismos. Desde la más temprana predicación del Evangelio, el bautismo por inmersión en agua fue la primer señal de obediencia a Cristo. Marcos 16:16 dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ok, a lo mejor la mayoría ya lo experimentaron, el bautismo en agua. Los que no lo han experimentado, yo te invito a que lo hagas. El 12 de abril, domingo de resurrección, va a haber bautismos, gloria a Dios. Así que vete alistando. Pero no solamente habla de experimentar este acto, que es el inicio de tu fe en Cristo, sino de vivir lo que representa el bautismo. Acompáñame por favor a Romanos capítulo 6, verso 4. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué significa el bautismo en agua? Que vas a dejar en las aguas tu pasado, y cuando sales de las aguas tú resucitas juntamente con Cristo y andas en nueva vida. Amados, ¿por qué no andamos en nueva vida? Entonces la madurez espiritual viene cuando tú vives una nueva vida en Cristo. Cuando realmente has tomado la decisión de dejar tu pasado, dejar todo atrás y creer que hay una nueva vida para ti. ¿Por qué vivir en temor? ¿Por qué vivir pensando que tus pecados del pasado te van a alcanzar cuando Cristo ya redimió tu vida, ya santificó tu vida, ya te apartó para Él? Estás en un proceso de transformación. ¿Por qué vivir esclavo a tu pasado? Entonces lo que el escritor de Hebreos nos está transmitiendo, obviamente el Espíritu Santo a través de Él, es de que vivamos las doctrinas que hemos creído. La doctrina de los bautismos.
El bautismo de sufrimiento para sus seguidores. Yo sé que la iglesia no está muy acostumbrada a este bautismo, pero sí existe. Son 3 bautismos lo que como creyentes tenemos que ser bautizados en ellos. El bautismo de sufrimiento para sus seguidores. Romanos 8:17, acompáñame. Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Cuántos se gozan por esta promesa? Wow, pero desgraciadamente solo ponemos atención en la parte de arriba del verso. Somos herederos y coherederos. ¡Wow! Sí, amén, yo lo creo. Hay una bendición tremenda como hijos de Dios, amados. Hey, pero escucha lo que dice: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay un bautismo de sufrimiento. Y tú no puedes dejar la fe en Cristo si viene persecución por ser cristiano. Y tú no debes de dejar tu fe en Cristo si viene un sufrimiento. Porque el bautismo que Jesús nos habló en Mateo 20:23, tú y yo lo vamos a experimentar. ¿Para qué? Para que la herencia que tenemos como hijos de Dios la podamos vivir. Mateo 20:23, Jesús hablando. Dice una mamá, la mamá de Juan y Santiago, se acerca con Jesús y le dice: Señor, que mis hijos se sienten a la derecha y a la izquierda. Estaba abogando por sus hijos. Y Jesús aprovecha ese diálogo para enseñar una gran verdad. Dice: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes Él está preparado por mi Padre. Con el bautismo con que yo soy bautizado, ustedes también serán bautizados. Amados, yo necesito que creamos esto y que realmente nuestra fe sea madura y que seamos gente de Dios en verdad y de la palabra. Si Dios nos libra de tribulación, gloria a Dios. Y si pasamos por tribulación, gloria a Dios, amados. Gloria a Dios. Porque si al Maestro, al Señor, a nuestro Rey padeció, ¿qué nos espera a nosotros, sus seguidores? Entonces, ¿cómo va a estar tu fe? Porque ya empezó la antesala. Estamos en el fin de los tiempos. ¿Cómo va a ser tu fe? Ahorita es una peste, mañana tal vez persecución. Todo se está alistando para un nuevo orden mundial. Todo. Porque ya las naciones están experimentando lo mismo con esta peste, con este virus. Todo se está alistando y preparando para un nuevo orden mundial donde, según las escrituras, el hijo de iniquidad, el maligno, el anticristo, aparecerá en escena y se va a lanzar en contra de todo lo que tenga el nombre de Dios y de Cristo, y va a traer gran persecución. Entonces yo creo que todo se acomoda y el Espíritu Santo nos está hablando de venir a Cristo y estar firmes en Cristo. Tercer bautismo a que se refiere el libro de Hebreos es el bautismo en el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1 verso 8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Qué dice? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tercer bautismo que debe de experimentar todo creyente es el bautismo en el Espíritu Santo. Y hoy más que nunca la iglesia, el cristiano, necesita estar lleno del Espíritu Santo. Y no me refiero a esa llenura que vino cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón. No, amados, eso fue para salvación. Pero Dios promete un bautismo en el Espíritu Santo para todo creyente que le anhela. El bautismo en el Espíritu Santo nos dará
poder para testificar de Cristo y para poder permanecer en la verdad, debemos de vivir estas doctrinas. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste lleno del Espíritu Santo? ¿Cuándo fue la última vez? Llénate del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo. La iglesia sufrida de los últimos tiempos será la iglesia gloriosa, llena del Espíritu Santo, preparada para su venida. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, pero para estar llenos tenemos que vaciarnos de nosotros mismos y dejar que el Espíritu Santo llene nuestras vidas con poder, amados. Pero vaciarnos de nosotros mismos, de nuestra religiosidad, de nuestra apatía, de nuestra tibieza. Estamos siendo exhortados a mantenernos en el fundamento. La doctrina de la imposición de manos. Si tú te has preguntado, bueno, ¿por qué imponen manos cuando uno está enfermo, cuando va a orar por alguien? ¿Por qué es doctrina? La imposición de manos. En el libro de los Hechos, este sencillo acto estaba conectado por lo general con la presencia del Espíritu Santo a los creyentes y con su poder en ellos. Pero algo que tenemos que entender de esta doctrina, amados, es que lleva al creyente a valorar lo que se le ha dado. Acompáñame por favor a 2 Timoteo 1:6. Pablo a Timoteo, lo que le exhorta y lo que le enseña. 2 de Timoteo 1:6. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿A quién le corresponde avivar el fuego? A nosotros, a cada uno de nosotros. Y dice: por la imposición de mis manos. ¿Sabes qué significa esto? Que tenemos que estar conscientes, amados, que cuando Dios nos ha dado, ha sido por gracia y ha sido por misericordia. Y cuando se nos impuso la mano y llegó el Espíritu Santo y nos llenó, es una gracia que no podemos olvidar en nuestro cristianismo. Tenemos que vivir constantemente llenos del Espíritu Santo y recordando que somos pecadores arrepentidos, que han sido perdonados por gracia, y lo que se nos ha dado es oro del cielo. Se nos impuso la mano para que el Espíritu Santo viniera. La doctrina de la resurrección de los muertos tiene que vencer todo temor en nosotros en esta mañana. 1 Corintios 15, acompáñame, versículo 20. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Oye, esta doctrina de resurrección de los muertos tiene que vencer todo temor en nuestras vidas. Los cristianos vivos tenemos la esperanza segura de que seremos resucitados con Él. Jesús lo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Amados, ¿por qué le tienes miedo a la muerte? ¿Por qué le tienes miedo a padecer como cristiano? ¿Por qué le tienes miedo a no negar tu fe delante de la presión social que estamos viviendo? No puedes temer, iglesia. Tenemos promesas inconmovibles que se mantienen estables para nosotros. Dale un aplauso al Señor si así lo crees. Tenemos la doctrina del juicio eterno. Después de la muerte viene el juicio. Hebreos 9:27 dice: escrito está que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Y todos compareceremos ante el Señor un día. Ahora, sin embargo, para los creyentes en Cristo, esta comparencia, esta dar cuentas en aquel día, es un momento de gozo. ¿Sabes por qué? Porque si te mantienes fiel al Señor, tú vas a recibir recompensas. Y tú vas a poderle darle gloria a Cristo, aquel que lo ha restaurado todo.
Entonces, todas estas doctrinas y todos estos conocimientos, el deseo del Espíritu Santo es que las vivamos y que maduremos en nuestra fe, tomando en cuenta este fundamento, estos principios, esta doctrina principal, crecer en ellas, andar en ellas, vivir confiado en las promesas que estas doctrinas nos traen. Esto es crecer espiritualmente, esto es madurar, andar en este fundamento, edificar nuestras vidas, nuestras familias, en este fundamento que un día le veremos y seremos recompensados si guardamos nuestra fe. Que un día seremos recompensados y traeremos nuestras coronas delante de Él para darle gloria y reinar con Él por toda la eternidad. Estas doctrinas tenemos que conocerlas y vivirlas, dejando ya los rudimentos. Eso es lo que quiere decir. Ya no solamente las conozcan, vívanlas. Hagan su vida con la confianza que estas verdades proveen a nuestras vidas. Vivan sus vidas lejos del temor a la muerte, del temor al no tener mañana, por la confianza que estas doctrinas nos proveen. Amén. Verso 4, iglesia, verso 4 al 8, vamos a leer de Hebreos 6. No te alejes de Cristo, iglesia, no te alejes. No hay nada para ti en el mundo. No te alejes, no titubees, no te desanimes, no te desalientes. Verso 4 al 8 dice, porque es imposible los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, dice, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba, aprovecha a aquellos por los cuales es labrada y recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Describe estos versos a aquellos cristianos que han experimentado la gracia salvadora de Dios. Y el lenguaje del versículo 6 indica una completa renuncia a Cristo. Un abandono deliberado y definitivo de la fe cristiana. Esta gente no son arrepentidos por haber caído en pecado. Son apóstatas de la fe. No solo han caído en pecado, sino han renunciado a Cristo. Se han convertido en gente semejante a la que crucificó a Jesús. Ahora, ¿por qué no podrían ser renovados para arrepentimiento? ¿Por qué? Aquellos que se alejan de Cristo, porque no estarían arrepentidos. Estarían dejando a Cristo. Si tú te alejas de Cristo cuando cometes pecado, tú te estás alejando de la fuente de perdón. El enemigo lo que quiere hacer es condenarte tanto cuando fallas delante de Dios, de modo que te pone una vergüenza de acercarte otra vez a Dios. Es más, aún de ir a la iglesia, porque lo que quiere es que te alejes de la fuente de salvación. Lo que describe estos versos son gente no solamente que han caído en pecado, sino también se han alejado de Cristo. Es una apostasía de la fe. Amados, tenemos que tener cuidado de la apostasía de estos tiempos. Tenemos que tener cuidado porque la iglesia está apostatando de la fe. Están dejando a Cristo. Muchos están cayendo en desánimo. Muchos están cayendo ante la persecución por la fe.
Y tú y yo necesitamos ser cristianos que se mantienen y que perseveran. Dios bendice a quienes perseveran en la fe hacia la madurez espiritual. Nuestra confesión en Cristo, aún, escucha bien, frente a las dificultades y oposiciones, demuestra la realidad de nuestra fe. Tú y yo demostramos nuestra fe en las dificultades, y la perseverancia es la evidencia de una salvación auténtica. ¿Te puedes poner de pie, por favor? Tony. Tony, ¿me ayudas con el piano también, por favor? Piano y guitarra está bien. Tenemos que perseverar en la fe. Yo quiero que cierres tus ojos en tu lugar. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Apaguen celulares, por favor. Vamos a guardar respeto. Esto es poderoso, amados. Cierra tus ojos en tu lugar, por favor. Que nada te distraiga. Dile al Señor: Señor, es mi deseo perseverar. Es mi deseo, Dios, nunca alejarme de ti. Porque si me alejo de ti, Señor, se pierde toda esperanza. Señor, yo no quiero tener una esperanza fundamentada en las circunstancias. Señor, nuestra esperanza no va a estar si se resuelve la epidemia o no se resuelve. Nuestra esperanza no va a estar en si los trabajos son prometedores o no son prometedores. Nuestra esperanza, Señor, estará puesta en ti, nuestro Dios vivo y eterno y poderoso. Vamos, dile: mi esperanza no va a estar puesta en cómo está ahorita mi familia, cómo están mis hijos, cómo están mis padres, cómo está mi matrimonio. No. Mi esperanza va a estar puesta en ti, Dios. Vamos, dile: oh, yo creo que hay un futuro para mí al lado tuyo. Oh, yo creo que haya un futuro prometedor para mí al lado tuyo, Señor. Todos orando, dígale: Señor, en el nombre de Jesús, quiero dejar de conocer los principios fundamentales del Evangelio. Quiero vivirlos, Dios. Quiero dejar de solo conocer de oídas. Quiero vivir estas grandes verdades. Quiero vivir confiando que yo voy a resucitar juntamente contigo, Dios. Quiero vivir reconociendo, Dios, que el Espíritu Santo me da poder para testificar tu verdad, Señor. Quiero vivir, Señor, confiando, Dios, que en aquel día que yo te veré, Señor, será recompensada mi fe estable y real delante de ti, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Empieza a orar por crecimiento espiritual para su vida. Empieza a orar, empieza a orar, empieza a orar. Vamos, empieza a orar en el nombre de Jesús. Dígale: Señor, vamos adelante. No hay nada, no hay nadie en este lugar que no pueda ser incluido. Vamos adelante. Todos necesitamos madurar. Señor, no importan los años que tenemos de conocer tu palabra, de ser creyentes. Señor, toda una vida nos llevará, Señor, el conocerte a ti, en el nombre de Jesús. Vamos, dile: Señor, ayúdame a madurar. Ayúdame a madurar, Señor, en la fe. Ayúdame a crecer en la fe, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Señor, a extendernos a lo que está por delante. A extendernos, Señor, a lo que está por delante, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Extiéndete a lo que está por delante, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, que podamos avanzar, Señor, en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.